Era temprano por la mañana, pero la jornada laboral en el taller de taxis ya estaba en pleno apogeo. La joven taxista Valeria llevaba media hora reparando algo bajo el capó de su coche. Y no estaba pendiente de lo que pasaba a su alrededor. De repente oyó una agradable voz masculina detrás de ella. «Buenos días, Valeria. Mira que es la primera hora del día. ¿Y ya estás debajo del coche? A ver qué le pasa. ¿Echo una mano?» La joven enseguida se asomó, enderezó la espalda y se secó el sudor de la frente. Tenía un aspecto muy gracioso. Su nariz estaba untada de aceite y en las manos tenía un trapo sucio y una llave inglesa. «Héctor, hola. Ya he terminado. Gracias». Algo andaba mal con el encendido, pero cambié las bujías. Ahora me lavaré las manos y podremos ir a tomar un café. Venga. Allí en la bolsa encontrarás unas torrijas que hice ayer por la noche. Cómete alguna. El hombre se frotó las manos y comenzó a comer una de ellas, sin parar de hacerle cumplidos a la cocinera. Madre mía, qué buenas tú, Valeria. No tienes precio. Qué riquísimas están. Fíjate, ¿sabes arreglar un coche? ¿Hacer torrijas? ¿Y eres guapa? La pena que esté casado y tu novio es un tonto. Una mujer así, hay que cuidarla mucho. ¿Protegerla? La joven suspiró profundamente. Se sentó a su lado, tomó un sorbo de café caliente que también olía, y respondió: «Venga ya, hombre. Si son todos iguales. Primero nos hablan de vuestro amor, nos hacen promesas de fidelidad, y luego adiós. Buenos días. Pero a mí eso no me preocupa en absoluto. Ya ahorraré lo necesario. Y tendré un hijo. Y los hombres no los necesito para nada. Oye, pero ten cuidado. No le digas a Sergio que estoy en estado, porque si se entera el brujo ese avaricioso, me echa enseguida». Antes de que Valeria tuviera tiempo de terminar de comer, le sonó su walkie-talkie. Y la operadora le dijo que tenía que recoger a un cliente. La taxista estrechó la mano de su colega y se fue tarareando una melodía. De hecho, a Valeria le gustaba mucho trabajar de taxista. No le aburría el tener que tratar con los clientes todo el día, porque de esta manera a menudo tenía la posibilidad de oír las últimas noticias e historias interesantes de la vida de la gente. Aunque a veces, claro, también había malentendidos. Pero si alguien le hubiera dicho 3 meses antes que iba a trabajar como taxista, probablemente ni ella misma se lo habría creído. Pasó infancia en el pueblo. Su madre murió muy joven, a causa de una larga y grave enfermedad renal, cuando la niña solo tenía 5 años. A su padre nunca lo conoció. Y tras la muerte de su madre, su abuelo don Ramón se hizo cargo de su vida y su educación. No podía permitir que su nieta terminara en un orfanato, así que la llevó al pueblo. A Valeria le encantó estar allí. Entre los infinitos campos de trigo, los espacios abiertos, y el enebro fragante, y la gata Luna a la que tanto quería, y le hacía compañía. El abuelo adoraba a su nieta y le enseñó todo lo que él sabía: a cortar el césped, a conducir y a reparar coches viejos. Juntos el abuelo y la nieta repararon por completo el viejo coche que tenía el anciano, y a los 16 años, Valeria era tan buena conductora que podía competir con cualquier hombre experimentado. Aprobó el examen de prácticas a la primera, y luego decidió que se iría a la ciudad, instalarse allí y empezar a vivir su propia vida. Se había dado cuenta de que en el pueblo no tenía ningún futuro. Todos los jóvenes se marchaban de la zona rural, y los que quedaban, casi todos, eran gente mayor. El abuelo le pasó a su nieta los pocos ahorros que tenía, y le dio su coche. Y así fue como Valeria alquiló una habitación. Consiguió trabajo como camarera en una pequeña cafetería. No le gustaba para nada ese trabajo. Tenía que estar todo el día de pie, y al final del turno le dolía muchísimo la espalda.
pero no le quedaba otro remedio. Tenía que seguir haciéndolo, porque de algo tenía que vivir. Un cliente, un chico joven y guapo, entraba cada día en su cafetería durante la hora del bocadillo. Siempre pedía lo mismo: un café con un par de sándwiches, y se los comía tranquilamente. Y de paso estaba mirando a Valeria. Es más, no le quitaba los ojos de encima a la chica. También le gustaba ese joven, y siempre se ruborizaba cuando le llevaba su bandeja a la mesa. Y así fue como se conocieron. El chico se llamaba Adrián y trabajaba como gerente en una pequeña agencia de viajes que había al lado. Vivía con sus padres. Ambos trabajaban en un banco, y se trataba de una familia normal y corriente. Adrián no paraba de hacerle cumplidos a la joven y de coquetear con ella, y un día le trajo un hermoso ramo de delicadas margaritas rosadas, y se lo entregó. Eres tan hermosa como estas flores. Nunca dejo de pensar en ti, y como tengo ganas de invitarte al cine, he comprado 2 entradas para el estreno de una película. Irás a verla conmigo. Valeria entonces solo pudo sentirse feliz. Su corazón comenzó a latir más rápido, y entonces comenzaron a salir. Adrián empezó a acompañar a Valeria hasta su casa. Se veían por las tardes, después de que ella terminara su turno, y un día, este chico no se marchó, sino que se quedó en su casa, definitivamente. La joven estaba loca de felicidad. Pensó que muy pronto se casarían. Además, el propio Adrián se lo había dicho más de una vez. Pero un día todo cambió. Valeria se dio cuenta de que estaba embarazada, se hizo una prueba, y el resultado positivo realmente la asustó. Adrián y ella aún no habían hablado de tener hijos, y tampoco hubo boda. Esa misma noche Valeria decidió contárselo todo a su novio, para ver cuál sería su reacción, pero durante un largo rato, el chico se quedó sin nada que decir. Solo frunció el ceño. Estaba claro de que la noticia no le había hecho feliz. A Valeria esta reacción le molestó. Cariño, ¿no estás contento? Vamos a tener un hijo. Será un hijo nuestro. Ahora sí que deberíamos casarnos cuanto antes. Antes de que se me empiece a notar la barriga. Adrián solo murmuró confuso. Ya claro, comprendo. Lo que pasa es que ha sido demasiado pronto. No, ¿cómo es posible? Pensé que estabas tomando precauciones. ¿Hablaré con mis padres? Se lo contaré todo. Porque bueno, estas cosas se tienen que decir. No. Después de aquella conversación tan desagradable, su novio desapareció. Dejó de responder a las llamadas, y ya no volvió a pasar por la cafetería. Estaba nerviosa. Y no paraba de llorar. No entendía nada. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Adrián se comportaba así? ¿De verdad era así de cobarde? Un día la compañera de Valeria le dijo lo que sabía de ello. Mira, Valeria, no te enfades. Pero ayer vi a Adrián en un centro comercial. Iba caminando del brazo de una chica. Y cuando me vio se dio la vuelta como si no me conociera. Por supuesto, puede que me haya equivocado. Pero, yo diría que está todo claro. Adrián está saliendo con otra. Valeria se puso a llorar. No se lo podía creer. Le preguntaba a su compañera. ¿Cómo era eso posible? ¿Por qué le hacía eso? Seguro que no se trataba de un error. Tal vez fuera un familiar suyo. Tenía que informarse de todo, o si no se volvería loca. Así que Valeria se tomó un día libre en el trabajo. Comenzó a vigilar a Adrián escondiéndose cerca de la agencia de viajes. Esperó durante 2 horas. Y al final, Adrián salió. Pero no estaba solo. La misma chica iba caminando con él del brazo. Se acercaron a un coche de buena marca. Ella le abrió la puerta a Adrián. Y él subió. Y una vez dentro, enseguida comenzaron a besarse apasionadamente. Valeria se sintió mareada. La escena era dolorosa. Sin darse cuenta de lo que hacía, fue hacia el coche. Y comenzó a golpear el cristal. Y a gritar. Sinvergüenza. Traidor. ¿No tienes remordimientos?
Maldito embustero. Adrián, asustado, bajó del coche de un salto, corrió hacia la chica y comenzó a apartarla del lugar. Le explicó que eran cosas que pasaban, que ahora su novia era Claudia, que había sido la decisión de sus padres. Les había contado todo y le habían prohibido seguir saliendo con ella. En ese momento le dijo a Valeria que todo había terminado. La joven quedó tan desconcertada por lo que acababa de oír, que le dio a Adrián una sonora bofetada. Le recriminó que estaba esperando un hijo suyo, que tampoco le importaba. El chico solo sugirió que se realizara un aborto. Además le dijo que no gritara y que por favor se fuera. La mujer rica bajó despacio de su coche. Le clavó a Valeria una mirada despectiva y preguntó: A ver, hay algo que no entiendo. Oye, ¿qué quiere de ti esta loca? El chico apartó a Valeria y respondió: No, no pasa nada. Esta señora resulta que me tomó por otra persona. Claudia se acercó a Valeria, la miró fijamente a los ojos y le dijo con rabia que ese hombre era suyo y que sería mejor que no se interpusiera en el camino, o de lo contrario, tendría problemas. Adrián y Claudia se marcharon, salpicando a Valeria de pies a cabeza con el barro que había debajo de las ruedas, y ella siguió un rato más en medio de la zona de aparcamiento, sin poder siquiera moverse. Tenía la sensación de que todo lo ocurrido fuera una especie de pesadilla, un mal sueño. Aquel día ya no volvió a su puesto de trabajo. Le era imposible, físicamente. Lo único que hizo fue llorar en casa durante una semana entera, casi aullando de dolor y de traición. Incluso pensó en la idea de abortar y así resolver todos los problemas de una vez por todas, pero estaba muy asustada. Si algo salía mal y ya no volvía a quedar embarazada en la vida, además era capaz de matar a un ser vivo, ¿cómo iba a seguir viviendo su vida con ese horrible pecado? Un día su vecino Héctor llamó a su puerta. Quería pedirle alguna pastilla para el estómago, porque su hijo menor se sentía mal. Al ver cómo estaba su vecina, el hombre se quedó atónito. Lo que hizo fue llevarla a su apartamento, y allí junto con su esposa Laura, pensó cómo ayudarla. Le dieron un tranquilizante, le prepararon un café, y escucharon pacientemente toda su historia. La joven necesitaba contárselo a alguien, a una persona cualquiera, porque el dolor de la traición de un ser querido le estaba desgarrando el alma. Así que se lo contó todo a sus vecinos. Héctor la escuchó, mostrándose muy sorprendido. Al principio no dijo nada, pero luego preguntó en voz baja: ¿Y qué piensas hacer? Valeria solo se encogió de hombros. Le contestó que llevaba una semana ausente en el trabajo. Estaba claro que ya la habían despedido. Y además lo tenían muy fácil. Ella trabajaba sin ningún tipo de contrato. Ahora solo le quedaría regresar a su pueblo, a la casa de su abuelo, pero claro, no sabría cómo mirarle a los ojos. Se fue sola. Y ahora volvía también sola, pero con una barriga. Héctor se rascó la nuca. No, lo de volver al pueblo no es ninguna solución. ¿Qué vas a hacer allí? Mira, dijiste que eras una buena conductora. Ven a nuestra empresa de taxis. Trabaja con nosotros. Ahora nos faltan conductores. Es cierto que nuestro propietario Sergio supervisa cada paso que damos, pero el salario está muy bien. Podrás empezar a ahorrar para el periodo después del parto, para tu bebé, y luego también tendrás tu baja por maternidad. No te preocupes, solo que no le digas a nadie sobre el embarazo. Y yo tampoco diré una sola palabra de ello. Si el dueño se entera va a haber lío. Valeria se secó las lágrimas y miró agradecida a su vecino. Le dijo que era el trabajo de sus sueños, que desde pequeña le gustaba el mundo de la velocidad, de las carreteras, que conducía muy bien, que eso no lo dudara. Se alegraba de comenzar una nueva vida, y le confesó que la cafetería nunca le había gustado. Al día siguiente pasaría sin falta por el taller. Laura le dio unas palmaditas en el hombro. Así me gusta, Valeria.
No debes rendirte. ¿Acaso puedes arruinar tu vida por culpa de un sinvergüenza? Cuando des a luz a tu bebé, comprenderás enseguida que no existe una felicidad más grande que esa. Te saldrá todo muy bien. Y nosotros, si nos necesitas, aquí estamos. Así que no te preocupes. Y así fue como Valeria acabó trabajando en el servicio de taxis. Al principio Sergio no creía que sabría hacerlo. Pero luego vio la confianza con la cual Valeria conducía un automóvil. Supo que podía solucionar problemas ella misma. Y que cumplía perfectamente con su tarea. Y entonces le hizo un contrato fijo. La joven se sintió más animada. Ahora ya no tenía tiempo para sufrir y llorar. Se pasaba todo el día conduciendo y conversando con la gente. El trabajo enseguida le gustó. E iba al taller contenta. La barriga aún no se le notaba. Y como vestía ropa deportiva, podía trabajar casi hasta el final de la gestación. Y entonces ya tendría que pedir su baja por maternidad. Afortunadamente su salud no le falló apenas. Y tuvo náuseas al principio. Lo único que molestó a la joven fue el carácter del dueño, un hombre muy avaricioso, y quien al final del turno les exigía a sus empleados unos informes bien detallados, a través de los cuales vería si sus automóviles se quedaban demasiado tiempo parados en algún lugar, o si se desviaban de la ruta. Incluso instaló una cámara oculta en cada cabina. Y observaba de qué forma los conductores trataban a los clientes. Por lo demás, el equipo era muy unido. Valeria se dio cuenta de que se le daba mejor trabajar con hombres. Estos no solían rumorear ni cotillear. Cada uno estaba ocupado en lo suyo. En cuanto a Héctor, era el compañero con el que más trato tenía. Juntos bebían café de un termo y hablaban de la vida. Héctor fue quien le enseñó a Valeria algunas de las peculiaridades de su trabajo y la ayudó mucho al principio. Ese día Valeria tenía una tarea seria. Tenía que desplazarse muy lejos de la ciudad. El hombre que habló con ella por teléfono, lo primero que dijo fue que pagaría lo que fuera porque le acercaran a la ciudad, y por lo tanto se esperaba que las ganancias fueran importantes. El kilometraje era muy alto. Valeria estaba de muy buen humor. Al dirigirse hacia la dirección a la que iba a recoger a su cliente, iba tarareando una canción y pensando dónde colocaría la cuna, dónde conseguiría el cochecito más barato y cuánto dinero tendría que ahorrar para todas esas cosas. Intentó no pensar en el sinvergüenza de Adrián, aunque le resultaba muy difícil, y a ratos notaba ese nudo de lágrimas traicionero que le subía a la garganta. Al llegar a la dirección en cuestión, Valeria notó que su buen humor amenazaba con desvanecerse por completo. Se trataba de una enorme mansión de campo, en la que había una gran fiesta. Su cliente ya estaba muy borracho. Primero pareció lanzarse hacia el taxi para subir en él, y luego dijo gritando que no iba a ningún lado. 10 minutos después, el dueño de la casa canceló su pedido así sin más. Valeria estaba muy molesta. Había gastado un montón de gasolina y de su tiempo, y no había ganado nada. ¿Pero acaso era culpa suya lo sucedido? Valeria llamó al dueño. Le explicó todo y le preguntó qué debía hacer. Él le dijo que regresara al taller de taxis. La joven se notó con un bajón de ánimo horrible. Además, el tiempo había empeorado y comenzó a llover a cántaros. Ya solo le faltaba hacer la mitad del camino para llegar a la ciudad, cuando de repente, un vagabundo salió del bosque. Se estaba tambaleando de un lado a otro, iba avanzando por el borde de la carretera, y se cayó, pero se volvió a levantar. Estaba manchado de tierra y tenía muy mal aspecto. Su cara cubierta de sangre seca. Valeria no era capaz de dejarlo así. Y redujo la velocidad. Pensó para sí misma que si se trataba de un borracho, no le recogería. Entonces se puso la capucha de su chaqueta y salió corriendo a la calle. Corrió hacia el hombre y lo miró más de cerca. Le preguntó si necesitaba ayuda.
a dónde se dirigía, y que si iba a la ciudad le podía acercar. El hombre la miró con unos ojos apagados, y con un susurro apenas inteligible, con sus labios agrietados le pidió ayuda. Luego perdió el conocimiento, y cayó al costado de la calle. Pero para nada olía a alcohol. Si no enseguida se habría notado. Valeria comenzó a sacudirlo, intentando que el hombre recobrara la conciencia. Nada más sentar al pobre hombre en su coche, Valeria se dirigió al hospital, y por el camino intentó averiguar, aunque sea algo sobre quién era y de dónde salía, pero él solo le dijo que se llamaba Diego, y lo demás, no se entendía nada. Solo gemía de dolor. Valeria entregó a su pasajero a los médicos, asegurándose de que le curaran las heridas. Hasta incluso pagó por el tratamiento, porque el hombre no tenía ni documentos ni seguro. Al despedirse le dijo, que se mejore, que le vaya bien. La joven se apresuró entonces a regresar a su lugar de trabajo, y se dio cuenta de que ya era demasiado tarde, y que Sergio probablemente estaría furioso. Se olvidó por completo de la cámara oculta en la cabina. Pero su dueño se había quedado todo ese tiempo en su oficina, observando cada uno de sus movimientos. Estaba desquiciado. Nada más ver a Valeria, le armó un escándalo, le dijo que era una desgraciada. ¿Cómo se tomaba la libertad de hacer esas cosas? Primero se negaba a llevar a un cliente, a pesar de haber gastado su gasolina, y luego pasaba la mitad del día despachando a personas sin hogar. Había perdido un montón de dinero por su culpa. Valeria ya estaba casi llorando de la rabia que le daba, e intentó justificarse. Le dijo que quién le daba el derecho de hablarle así. Si ella lo había llamado para decirle que el cliente estaba ebrio, y que había cancelado su pedido, y por supuesto que había recogido a ese hombre, ¿o es que habría tenido que dejarle morir? Sergio, enfurecido, gritó aún más fuerte. Le dijo que ahora le pagaría de su propio bolsillo, por ir salvando a la gente moribunda. Le descontaría la gasolina de su salario, y la dejaría sin el premio. Así de paso los demás también verían qué se puede hacer, y lo que no. Le dijo que se fuera y se pusiera a trabajar. Aquí ya todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Y que no se olvidara de lavar el coche, porque estaba completamente sucio por dentro. ¿Cómo subiría en él la gente decente? Valeria se puso a lavar el coche, y pensó con tristeza, como para hacer algo bueno a la gente. Menuda ayuda ha sido. Ahora me he quedado sin nada. ¿Qué sinvergüenza es este, Sergio? La joven apenas logró terminar su turno. Llegó cansada y triste a casa, y después de una ducha, enseguida se quedó dormida. No tenía fuerzas para nada. Por la mañana el timbre de la puerta la despertó. Luego oyó un golpe, y también una especie de alboroto. Aún dormida, Valeria atravesó el pasillo para abrir la puerta, mientras pensaba para sí misma, ¿qué es esto? ¿No la dejan a uno dormir aquí? Bueno, a ver quién está allí. Y yo que pensé que vivía sola. Quedó desconcertada cuando vio en el umbral a 3 hombres, vestidos de ropa muy cara. 2 de ellos eran guardaespaldas, y uno, un anciano gordo de aspecto desagradable, era el jefe. Entró sin esperar que le dejaran pasar, y comenzó. Buenos días, ¿es usted Valeria? Ayer salvó a mi hijo. Lo recogió en el camino, y lo llevó al hospital, y le estoy muy agradecido. Gracias por no dejarle morir. Y bueno, si estoy aquí es por eso, porque he querido agradecerle. El hombre puso un sobre grueso sobre la mesa. Valeria comenzó a protestar. Le explicó que no era necesario, que su hijo le había dado lástima. Se veía que al pobre le habían dado una paliza. Apenas podía caminar, y tenía su ropa destrozada. Y además aprovechó para preguntarle cómo había aparecido en ese tramo de la carretera. Se notó que el empresario no esperaba recibir esa pregunta, pero aún así la respondió. Le explicó a Valeria
que su hijo había sido secuestrado por delincuentes, que lo tenían encerrado en una cabaña del bosque, pero había logrado escapar. Era un verdadero milagro. También aprovechó a preguntarle a Valeria si él, su hijo, no le había dicho nada. Valeria negó con la cabeza. Solo le explicó que estaba en muy mal estado, que no paraba de gemir de dolor, y apenas si dijo algo. El hombre sonrió. Le dijo que se iban, que tomara el dinero. Sabía que su jefe le había echado una bronca, y le dijo que lo considerara como una compensación por los gastos y las molestias. Los tres hombres se fueron, y Valeria se acercó corriendo a la ventana. Debajo de la ventana de su dormitorio había una fila de coches de lujo. Logró contar 5. La joven contó el dinero. Era una cantidad enorme para ella. Así que se quedó un rato pensativa, y el sueño se le desvaneció por completo. Sobre todo porque el padre y el hijo no se parecían en nada. Además, este hombre no mostraba ni una pizca de preocupación o arrepentimiento por aquello que le había ocurrido a su hijo. Tenía unos ojos fríos y calculadores. Si fuera un familiar de ese hombre, seguro que no se comportaría así. Y además, ¿por qué le preocupaba tanto? ¿Que su hijo le hubiera contado algo? Sería porque tenía algo que ocultar. Y otra cosa, ¿cómo supo ese señor tan rápido? ¿Quién era ella? ¿Y por qué enseguida fue a verla? Todo esto quería decir que el dinero no se lo había dado como agradecimiento, sino que le pagó para que guardara silencio. Pues tendré que pasar por el hospital y ver a Diego, pensó Valeria. Compró algo de comida por el camino y fue al departamento de traumatología. Allí había dejado a Diego el día anterior, pero no la dejaron entrar a verle. La joven no entendía nada. Les preguntó por qué no podía visitarlo. Si solo serían algunos minutos. ¿Era para preguntarle cómo estaba de salud? Y nada más. Un médico se le acercó y le dijo con severidad: «No podemos dejar que entre nadie a ver a Diego. Hoy, contra todos los pronósticos, entró en coma. Y ahora se encuentra en cuidados intensivos. Y allí no lo puede visitar». «Lo siento». La joven se quedó sorprendida. ¿Cómo era eso posible? Ayer estaba débil. Le habían golpeado, pero caminaba sobre sus propios pies. Y ahora de repente estaba en coma. ¿Qué ocurría? Necesitaba saberlo. El médico la rechazó enfadado. Le preguntó por qué debería informarla. ¿Quién era allí? Estaba su padre, y muy pendiente de él, perfectamente informado de todo. Le dijo que se notificara cuando hubiera algún avance del paciente, pero ahora su estado era extremadamente grave, y no tenía tiempo para discutir con ella. Otros pacientes estaban esperando. Valeria estaba muy molesta. Ya iba saliendo, y cuando de repente, una enfermera la alcanzó. «Nada es como lo ha dicho el doctor. Eres la novia de Diego, ¿verdad? Me he dado cuenta enseguida. Que sepas que aquí hay algo raro. No está en coma. Le han inyectado no sé qué droga. Y tampoco sé por qué razón, ni con qué propósito. Pero he oído que ese hombre, que parece ser de clase alta, y que dice ser su padre, le dio a nuestro doctor una increíble cantidad de dinero, y le pidió que hiciera todo lo necesario para que Diego no saliera del hospital. Yo misma traté sus heridas ayer, y no tenía ninguna grave». Valeria estaba impactada por lo que oía, y no sabía qué podía hacer. ¿Cómo podía ayudar a Diego? Se regañó a sí misma. Volvía a meterse en un lío. Tenía un montón de problemas ella misma. Y ahora se preocupaba por los problemas de los demás. La joven estuvo dándole vueltas al asunto la noche entera, sin poder pegar un ojo, y por la mañana decidió por fin que no podría vivir en paz si no salvaba a Diego. Además, estaba claro que era un chico de su edad. ¿Por qué iba a morir? Era injusto. No lo podía permitir. El primer impulso de Valeria fue acudir a la comisaría
y contarle a los policías de todo lo que sabía, pero luego cambió de opinión. Si se trataba de un hombre rico, seguramente tenía un montón de dinero y de contactos. Quizá tuviera su propia gente también en la policía. ¿Y ella qué podía? Por ahora todo lo que sabía no eran más que rumores. No había evidencias de nada, y lo peor fue que no había nadie con quien podría hablar de ello. Pero entonces Valeria recordó a esa enfermera Lucía, y decidió volver a hablar con ella, quedando en una cafetería. Sorprendida, Lucía llegó a la hora acordada, pero seguía sin entender en qué podía ayudar Valeria. Empezó a explicarle que no tenía nadie más a quien recurrir, y que le tenía que contar una cosa, porque nadie le creería, y le pidió que por favor le ayudara a salvar a Diego. Tenía que sacarlo del hospital. Ella podía conseguir un coche. Sabía conducir. Pero claro, le dejarían llevarlo. Y sobre todo ahora que estaba en coma. Lucía se quedó un momento pensando. Y luego respondió. A ver, vamos a pensarlo. Pasado mañana trabajo de noche. Lo que puedo hacer es no ponerle su inyección, ni tampoco el goteo, y entonces tardará más o menos un día en despertarse. Tienes que acercar el coche a la salida trasera. ¿Dónde está la lavandería? Allí no hay cámaras. Te daré una bata blanca, una gorra y una mascarilla. Intentaremos hacerlo juntas. Tengo miedo de involucrar en esto a más gente. No hay nadie en quien confíe al 100%. Lo único que me queda por pensar es lo que voy a decir cuando esa gente se ponga a buscarlo, porque además todo va a pasar durante mi turno. Menuda bronca me van a echar. Hasta me podrían despedir y todo. Pero me da igual que me despidan si quieren. O tengo que seguir inyectándole veneno a una persona sana. Pero no, dime cuál es tu plan. Valeria suspiró profundamente. No tengo ningún plan. Le llevaré a mi casa. No tengo ningún otro lugar a donde ir. Cuando se despierte y me diga quién le secuestró y por qué, me iré a la fiscalía. Lo dejaremos en mano de profesionales que lo resuelvan ellos. Y en eso quedaron. Valeria estuvo tan nerviosa esos 3 días que no sabía ni cómo lograba hacer sus turnos, y en el día señalado casi temblaba de miedo. Le asustaba la idea de que su plan podría fracasar. Y si Diego no se despertaba cuando llegara a su casa, pero ya era demasiado tarde para cambiar de idea. Y la noche en cuestión, Valeria se quedó en su coche hasta mucho más tarde de lo necesario. Ya había llevado al último cliente y podía apagar la cámara de su taxi. Condujo el coche hasta el patio trasero del hospital. Se cambió de ropa como le ordenó Lucía. Y se santiguó. Lucía ya la estaba esperando en la habitación. Entre las dos pusieron a Diego en una camilla y lo llevaron a la salida. La camilla traquete, o con acento agudo sobre el suelo de baldosas del pasillo desierto. Y Valeria notó su corazón latiendo aún más rápido. Rezó para que nadie las viera. Lucía mostró prudente y cubrió la cabeza de Diego con una sábana. Tuvieron suerte porque todo salió según lo planeado. A esa hora intempestiva, todos los pacientes ya estaban durmiendo, al igual que el médico de guardia. Tan pronto como pusieron a Diego en el asiento trasero del coche, Valeria aceleró como jamás lo había hecho, para avanzar lo más rápido posible. Su corazón latía como loco. Se sentía como una criminal. No paraba de observar lo que pasaba a su alrededor, y tenía miedo de que alguien la siguiera. Ya al llegar a casa, lo llamó a Héctor. Le dijo que saliera un momento, que necesitaba ayuda, y lamentaba molestarlo a la noche. Su vecino se sorprendió, y mucho más cuando vio un hombre inconsciente en el asiento trasero. Pero Valeria enseguida le dijo: no te quedes ahí parado. Vamos. Necesito subirlo a mi apartamento. No me preguntes nada. Sí, te lo cuento todo más tarde. Prometido. Sin más preámbulos, Héctor le ayudó a llevar a Diego hasta su apartamento y lo recostó en el sofá. Y entonces dijo:
Vaya como eres, Valeria. ¿Dónde te has vuelto a meter? ¿Qué clase de príncipe durmiente es este? Has tomado el coche de la empresa. Nadie te ha visto, ¿verdad? Valeria negó con la cabeza. Le explicó que nadie le había visto. Había apagado la cámara y que ya lo devolvería. Pero bueno, no estaba haciendo nada malo. Todo lo contrario. Quería salvar a esa persona de la muerte. Héctor simplemente hizo un gesto con la mano. No le diré nada a nadie. Pero tampoco quiero saber demasiado. Lo siento por hoy nada más. Me voy a mi casa. Te he ayudado tanto como he podido. Valeria devolvió el coche al taller de taxis. Y todo parecía haber ido bien. Pero aún seguía temblando como si tuviera fiebre. Fueron demasiados los incidentes y las emociones para una misma noche. Y además, recuerden que estaba embarazada. La joven llegó a casa en el último autobús. Comprobó que Diego respirara y se tumbó en el sofá junto a él. Estaba agotada y también se sentía tan preocupada que comenzó a llorar. ¡Ay, señor, en qué me he metido! Héctor tiene razón. Esto es muy peligroso. ¿Qué pasa si aquel señor me encuentra? ¿Qué me va a hacer? ¿Y qué le va a pasar a Diego? No hay nadie que pueda siquiera protegerme. Pasó un día más. Y Diego finalmente volvió en sí. Entrecerró los ojos por el sol y volvió la cabeza sin entender dónde estaba. Le preguntó a la mujer dónde estaba. Porque no estaba en el hospital. Y luego de observarla un poco más detenidamente, se dio cuenta que era la mujer del taxi. La joven le contó a su huésped todo lo que sabía. El chico escuchó atentamente sin interrumpir. Y luego se quedó callado durante un rato, hasta que comenzó a contarle su historia. No es mi padre. Ni es nadie. Pero para que lo entiendas todo, empezaré por el día en que nací. Mis padres eran personas muy ricas. Mi padre era empresario. Tenía una cadena de hoteles en la ciudad y en la provincia. Mi madre también era una persona famosa. Era abogada. Se llamaba Elena. Cuando yo tenía 3 años, los rivales de mi padre se pusieron a amenazarlo a él y a toda nuestra familia. Decían que nos matarían a todos si no le entregaba su negocio. Entonces mi padre decidió prevenir aquellos problemas y preparó un testamento. En él decía que todos sus bienes y valores, el dinero y todo, me pertenecerían a mí, pero solo sería a partir de que tuviera 23 años. Creo que ese testamento fue la razón por la cual empezó todo. Es que, justo dentro de una semana, voy a cumplir esa edad. Pues eso. Mi padre era muy amigo de su compañero Roberto, su asistente, e incluso un pariente lejano. Confiaba en él como en sí mismo. Poco después de las amenazas, se pusieron manos a la obra, espiaron a mi padre, y lo mataron a balazos en su propio auto. Mi madre enfermó por el dolor, y siempre tuvo el corazón débil. Y pronto también terminó abandonando este mundo, y se fue detrás de mi padre. No pudo con los problemas y la tragedia en sí. Y así fue como, con 3 años quedé huérfano. Roberto fue el socio de mi padre, quien se hizo mi tutor. Y fue él quien había venido aquí a verte. Tomó las riendas del negocio de mi padre. Y desde que tengo uso de la razón, mi padrastro me inculcó que debía estarle agradecido, porque había querido mucho a mi padre, y por eso no me envió a un orfanato. Eso me decía. Me trató con indiferencia. Eso sí. Pero al menos no me pegó jamás. Ni me humilló. Solo que tampoco me había querido nunca. Cuando cumplí 13 años, mi padrastro se casó con una tal Patricia. Y enseguida pasé a ser un estorbo para ellos. Me enviaron a estudiar a un prestigioso colegio privado en Inglaterra. Viví allí. Y luego fui a la universidad. Me gradué, con bastante éxito. Y finalmente decidí volver a casa. Tenía ganas de abrir mi propio negocio,
Pero a mi padrastro no le gustó la idea. Quería seguir administrando todo él mismo. Eso lo supe por casualidad. Cuando fui a ver a mi antigua niñera, ella me lo contó todo. Porque durante aquellos sucesos ya lejanos, no se había separado de mí. Lo había visto y escuchado todo. Pero supo mantener la boca cerrada, y cuando me peleé con mi padrastro, y me puse a buscar al notario, que había guardado el testamento de mi padre durante tantos años, allí empezó el lío. Comencé a recibir amenazas por teléfono, y no les di importancia. Y una semana después, fui secuestrado por delincuentes, y encerrado en una cabaña abandonada de un guardabosques. Me golpearon, mientras me exigían que renunciara a esa voluntad. Y tuve suerte de poder escapar. Pero bueno, ahora ya no tengo dudas de quién está detrás del secuestro y quién se benefició con mi renuncia. Valeria le contestó que era evidente que era su padrastro. Diego le contestó que así eran las cosas. Pero lo que no entendía era por qué su padrastro no había intentado matarlo antes, cuando aún era un niño, porque había un párrafo adicional en el testamento que decía que si por alguna razón no podía ser el heredero, Roberto recibiría todo. Valeria llevó a Diego a la fiscalía, donde el hombre lo contó todo, sobre lo que tuvo que sufrir, y luego fueron a la comisaría. Allí lograron que se abriera una causa penal, y tras una larga y minuciosa investigación, por fin se conocieron los horribles detalles del pasado. Roberto no solo organizó y pagó el secuestro de Diego, también participó en el asesinato del padre del chico. Diego no lo podía creer, y hasta comenzó a temblar con la noticia. Luego le pidió al detective que le organizara una cita con su padrastro. Lo que el chico quería era mirarlo a los ojos y hacerle una sola pregunta. ¿Por qué? Diego pensó que su padrastro se estaría arrepintiendo de lo que hizo y le pediría perdón, sabiendo que se enfrentaba a una cadena perpetua, pero no fue así. El sinvergüenza se comportó con descaro y prepotencia. El chico se atragantó ante tal descaro. ¿Cómo podía haberle dicho que lloraba la muerte de su padre? Y había sido él quien con sus propias manos dio la orden de eliminarlo. Y si su madre también había muerto joven, la culpa también era suya. Le había arruinado la vida. El empresario sonrió con maldad. Le explicó que al principio le dio pena, y que tampoco sabía que su padre iba a ser tan listo como para dejar un testamento así. Pudo seguir con su reputación impecable de la alta sociedad, porque se comprometió a criar al hijo de su difunto socio. Así se liberó de todas las sospechas. Todos le tuvieron respeto, pero cuando tuvo la mala suerte de hablarle sobre el testamento, se alarmó. No podía dejar que se quedara con todas las riquezas. Solo era un regalo digno de un rey. Y él, que había estado todos esos años intentando desarrollar el negocio, invirtiendo su tiempo y energía, se lo debía dejar todo a él. De ninguna manera. Y así fue como comenzó a calcular todo, pero logró escapar de aquella cabaña del bosque. Y todo podría haber salido como él quería, si no hubiera sido por esa estúpida taxista. Primero lo recogió en el camino, y luego lo sacó del hospital. Había arruinado todo su plan. Diego se enfureció al oírlo, y le dijo que no se atreviera a hablar mal de Valeria. Roberto se inclinó hacia adelante y susurró rabioso. Le dijo que estaba muy equivocado, que tenía sus contactos y un montón de posibilidades de resolverlo, que muy pronto volvería a estar libre. Sin embargo, la decisión que tomó el tribunal fue de lo más justo posible, y el empresario recibió un severo castigo. Ahora, en lugar de una vida lujosa, le esperaba una celda de prisión, donde pasaría el resto de su vida. En el juicio se puso a gritar, diciendo lo mucho que odiaba a Valeria, y culpó a ella de todo. Diego comenzó a hacerse cargo de la empresa, y se metió de lleno en el trabajo.
Valeria y él se veían a menudo. Se hicieron amigos y charlaban. De hecho, el chico estaba secretamente enamorado de esa muchacha, que no se parecía a ninguna de las que había conocido hasta entonces. Le gustaba absolutamente todo de ella: su carácter divertido, su nariz chata, su inquietud, su risa alegre, sus hermosos rizos, color azabache, y esos ojos tan vivos y tiernos. Pero no se atrevía a hablarle de sus sentimientos, porque sabía que iba a ser madre. Su hijo era de otro hombre, y se estaba preparando para el parto. Y entonces Diego pensó que si le confesaba sus sentimientos en ese momento, ella lo vería como un insulto, y esto acabaría con su relación tan cálida y de tanta confianza. Entonces lo que hizo el hombre fue tratar de cuidarla, y lo hizo lo mejor posible. Insistió que Valeria se mudara de su casa, que estaba vieja y necesitaba reformas, y le alquiló un apartamento acogedor. También insistió en que dejara de trabajar como taxista, porque ya le era imposible ocultar su barriga. Le ayudó económicamente, y se aseguró de que no necesitara nada. Todo esto hizo que Valeria sintiera algo de vergüenza, y le dijo que si seguía así, se convertiría en una niña mimada. Nunca nadie antes se había preocupado tanto por ella, y se lo agradecía mucho. El chico respondió en voz baja, que era lo mínimo que podía hacer. Hace mucho había dejado de ser una extraña para él. Es más, hasta se había convertido en la persona más cercana que tenía. Pronto daría luz a su bebé, y ya jamás volvería a estar aburrida. También le preguntó si le aceptaría como el padrino de su hijo. La joven estaba tan conmovida que le dijo que por supuesto que no tenía ni que preguntárselo, y que se sentía muy a gusto con Diego. Dentro de su alma, Valeria también se moría de amor por Diego. Se sentía atraída por él, pero ni siquiera se permitía pensar en ello. Lo que se decía era lo siguiente: ¿para qué querrá criar al hijo de otra persona? No arruines la vida de este chico. Pero entonces, ¿cómo es que este chico se preocupa tanto por mí? Ni todos los maridos hacen eso. Y él no es más que un extraño. ¿De verdad lo hace para agradecerme? Tengo que recordar que no es más que un amigo. No puede haber nada entre nosotros. Valeria estaba agotada por sus preocupaciones y sus dudas, y no había absolutamente nadie a su lado con quien pudiera hablar de ello. Un día, al salir de la consulta de la matrona, vio a Lucía, aquella enfermera que la ayudó a salvar a Diego. Ambas mujeres se pusieron muy contentas de verse la una a la otra, y decidieron ir a tomar un café, o comer algo, y de paso hablar de todo. Lucía miró a Valeria emocionada. Caminaba de una manera muy graciosa, típica de las mujeres embarazadas, y le guiñó un ojo. Valeria, qué bien te sienta el embarazo. Te veo tan guapa. De verdad estás radiante. Bueno, cuéntame, ¿cómo terminó esa historia que trataba de un secuestro? Me acordé mucho de ustedes. Es que después de aquello, casi que me iban a despedir. Me echaron una bronca del demonio. Tuve que escribir una nota explicativa, y por supuesto que me dejaron sin el premio. Pero valió la pena. Deberías haber visto la cara del médico jefe, cuando por la mañana de repente no encontró al paciente por el que le habían pagado. Pero luego, una vez que comenzó la investigación, nuestro médico corrupto por fin tuvo que abandonar ese puesto que creía tener asegurado de por vida. Valeria sonrió y le dijo que también se acordaba mucho de ella, que a veces tenía ganas de hablar con alguien cercano, alguien que supiera comprenderla, que la escuchara pero sin juzgarla. Y en cuanto a su embarazo, era una historia muy confusa. Le dijo que si se la contaba seguramente no le creería. ¿Diego no era su novio para nada? Aunque ya le gustaría que lo fuera. Y entonces Valeria se lo contó todo a Lucía, empezando por cómo había conocido a su antiguo novio. Su interlocutora estaba atónita por lo que acababa de oír.
Pues sí que has tenido una vida complicada, amiga. Y si soy sincera, te diré que te admiro y todo. Eres tan valiente. ¿Has querido correr ese riesgo? Por salvar a una persona que ni conocías, que no era nadie para ti. Y además estando embarazada, eso tiene mucho mérito. Pero si Diego debe besarte los pies, y sobre el resto te diré lo siguiente. No te atormentes en vano. Confía en tu corazón y en tu destino. Todo será exactamente como tiene que ser. Créeme. Ahora, lo que tienes que hacer es dar a luz a tu bebé. Quererlo. Verlo crecer. Porque esa es la mayor felicidad. Si Diego de verdad te quiere, tarde o temprano, él mismo te propondrá matrimonio. Y el niño no va a ser ningún obstáculo para ello. Ya lo verás. Mira, yo fui una tonta. Cuando era más joven, también tuve una fuerte discusión con mi novio. Y como estaba furiosa, no lo pensé bien. E hice un aborto, pero ahora ya casi voy a cumplir 30 años. Y no tengo hijos ni marido. ¿Sabes cuántas veces me arrepentí de lo que hice? Si no lo hubiera hecho, ahora estaría cuidando de mi hijito. Y no me sentiría sola. Tú has hecho lo correcto, campeona. Enhorabuena. Valeria dijo de repente. Me gustaría que vinieras a verme a mi Lucía. Sería un placer para mí. En serio. Nunca he tenido amigas de verdad. En cambio, confío en ti. Y sé que eres una buena persona. Lucía estaba encantada con la idea. Y a partir de ese día, ambas se hicieron amigas. Siempre tenían algo de qué hablar. Se sintieron muy unidas desde el principio. Eran como dos hermanas. Cuando empezó a tener contracciones en medio de la noche, no dudó ni un segundo. Y llamó a Lucía. Su amiga enseguida se despertó del todo. Y comenzó a darle órdenes claras. Le dijo que le enviaría un equipo de médicos para que fueran a su casa a buscarla. Mientras tanto, ella debía recoger sus cosas y esperar. Y no olvidar lo más importante, sus documentos y su cartilla de embarazada, y recordar que todo saldría bien. Ese día estaría de turno Sonia, una matrona con mucha experiencia, y también estaría ella. Lucía llamó también a Diego, un cuarto de hora más tarde. En el portal de Valeria, ya había unas cuantas personas con sus vehículos. El equipo de ambulancia, Diego y Lucía. Valeria estaba muy contenta. Ya se había calmado del todo, porque sabía que no iba a estar sola. Y por eso ya no tenía tanto miedo. Cuando la llevaron a la sala de partos, Lucía y Diego se quedaron en el pasillo esperando. El hombre estaba realmente nervioso. Le preguntó a Lucía si todo estaría bien. Porque tenía la sensación de que había pasado una eternidad. ¿Por qué no había dado a luz todavía? ¿Y si algo había ido mal? La enfermera comenzó a animarlo. Le dijo que se fuera a tomar un café de la máquina y se calmara un poco. Estaba teniendo su primer parto. Ese proceso podía tardar todo el día entero. Aunque a juzgar por la frecuencia de las contracciones, daría a luz en un par de horas. Y de paso aprovechó para preguntarle si de verdad la quería. Diego se sintió confuso, pero respondió honestamente. Más que a mi vida. Y no sé qué voy a hacer. Lucía se rió. Eso sí que tiene gracia. Si la quieres, cásate con ella y crían al niño juntos. Porque si no, los dos van a sufrir y a fingir que solo son amigos. Diego se sintió más animado y le preguntó si creía que ella también lo quería. A veces tenía miedo de confesarle su amor. Lucía asintió. Le dijo que también tenía sus miedos y estaba muy confusa. Tenía que ser más decidido. A las mujeres les encantan los detalles bonitos y por eso siempre esperan que el hombre dé el primer paso. Así que no debía perder la oportunidad. Al final, una enfermera se les acercó y les anunció: Enhorabuena, papá. Felicidades. Has tenido un hijo. Un muchacho fuertote de 4 kilogramos. Tu mujer está bien.
El parto ha ido sin ninguna complicación. Ahora, vete a casa. Y mañana los podrás ver. Diego casi gritó de alegría y comenzó a festejar con Lucía. En aquel momento, Valeria cerró los ojos y sonrió feliz. Tenía su bebé sobre su pecho. Era tan conmovedor y tan nuevo para ella. Las horas de sufrimiento valieron la pena. El nombre del hijo enseguida nació en su cabeza. Mateo. Ese tenía que ser. Y le daba igual quién era el padre. Lo importante era que se trataba de su propio hijo. Ahora, su vida ya no le pertenecía en absoluto. La puerta de la habitación se abrió y entró Lucía. Se acercó a su amiga y la besó. Valeria comenzó a reírse. Le dijo que no había sido fácil y que los médicos no estaban seguros de que pudiera llevar a cabo todo el proceso sola. También le preguntó dónde estaba Diego. Lucía le contestó con una sonrisa, que no sabía ni cómo habían logrado que se fuera a descansar. Deberías haberlo visto lo preocupado que estaba. Le dijo. Andaba de un lado a otro como un tigre enjaulado. No paraba de atormentarme con preguntas. Diego te quiere, Valeria. Lo sé seguro. Creo que muy pronto te pedirá que te cases con él. Valeria sonrió feliz. Notaba que su corazón casi se le iba a saltar del pecho. ¿Tú crees? Y me encantaría ser la esposa de Diego. Y si te soy sincera, les estoy muy agradecida a los dos por estar conmigo y por haber aparecido en mi vida tan a tiempo. Últimamente no fui más que una mujer embarazada y sola. Gracias por su amistad. Lucía sonrió. Diego se preparó con esmero para el día en el que a Valeria le iban a dar el alta. Llegó al hospital en un coche blanco que había alquilado. Se puso un traje impecable, una camisa blanca como la nieve, y en sus manos un enorme ramo de flores. Esa mañana, Lucía pasó por la habitación de Valeria y ayudó a su amiga a recoger las cosas. Tu Romeo ya está abajo, esperándote con impaciencia. Y bueno, creo que está todo listo. ¿Nos vamos? Valeria estaba perpleja. Lucía, ¿por qué hay que hacerlo de esta manera? Ni que estuviéramos preparándonos para una boda. ¿Por qué todo este lujo? La enfermera sonrió y le dijo. Ay, pero quién sabe. ¿Quién sabe? Te espera una sorpresa. Valeria salió, y Diego inmediatamente se le acercó. Tomó con orgullo a Mateo en sus brazos. Y a la joven madre le tendió una cajita elegante. Felicidades, Valeria. Enhorabuena. Déjame que te ponga este anillo, como símbolo de que ahora somos más que amigos. Deseo que seas mi esposa. Y que Mateo sea mi hijo. ¿Quieres casarte conmigo? Todas las enfermeras aplaudieron. Se oyó el sonido de una botella de lambrusco abriéndose, y todos los que estaban allí presentes se emocionaron. Incluso el viejo barrendero dejó su escoba y se puso a observar lo que ocurría con lágrimas en los ojos. Valeria ya no podía contener su emoción. ¿Tampoco? Comenzó a llorar y solo susurró al oído de Diego. Acepto. Y también te quiero, y no puedo evitarlo. Luego fueron a celebrar el nacimiento de Mateo. Pronto Valeria se mudó a la mansión de Diego y celebraron una boda modesta. El hombre adoptó al bebé y le dio su apellido. La relación de la pareja tardó en volverse armoniosa. Al principio fue difícil para ambos, pero fue Mateo quien siempre les ayudó a hacer las paces. Por una razón u otra, pero fue Mateo quien siempre les ayudó a hacer las paces. Por una razón u otra, el bebé enseguida le tuvo un cariño especial a Diego. Se calmaba enseguida en sus brazos, hasta quedarse dormido, y jamás berreaba cuando estaba con él. Al tenerlo al lado, el hombre también se sentía tranquilo y a gusto, y todas las discusiones y disputas absurdas rápidamente le empezaban a parecer cosas sin sentido. Los recién casados siempre hacían las paces al lado de la cuna de su hijo. Le miraban con ternura, le acariciaban sus deditos y decían,
¡Qué tontos somos! Mejor vamos a dar una vuelta con nuestro bebé. 3 años pasaron. La familia estaba en perfecta armonía. Mateo creció. Iba a la guardería. El marido de Valeria hizo que se cumpliera su viejo sueño. La regaló un coche. Y ahora la taxista impaciente salía de vez en cuando a dar un paseo en su vehículo. Y era una cosa muy placentera para ella. Valeria aprendió a tener paciencia y respeto. Y durante esos 3 años, se dio cuenta de que la familia significaba un trabajo duro. Y empezó a apreciar a su esposo. Por la lealtad, devoción, generosidad y su fidelidad. Nunca se arrepintió de haberse casado con Diego. Un tiempo después, llegó el invierno, y el marido le hizo a Valeria una excelente propuesta. ¿Qué le parecía si se iban a algún sitio de mar y playa a disfrutar del calor? Valeria se puso loca de alegría. Mateo estaba muy contento. Y los preparativos comenzaron. Fueron a una agencia de viajes para elegir la mejor opción. Allí se sentaron en cómodos sillones. Valeria tomó a Mateo en brazos y esperaron a que el gerente los atendiera. Valeria le saludó automáticamente cuando se sentó delante y tardó en entender por qué el gerente se quedó con una cara llena de asombro. Entonces se fijó en él, sin querer, y resultó que era su antiguo novio Adrián. Se veía que durante todos estos años no había logrado que lo ascendieran. Seguía siendo gerente como al principio. Valeria enseguida recordó cómo se habían separado. Y decidió que le iba a tratar con indiferencia. Como si no recordara quién era. Bueno, a ver. Mi marido, mi hijo y yo queremos hacer un viaje a algún lugar en el que podamos disfrutar del mar y la playa. ¿Qué nos puede ofrecer? Adrián apenas se controlaba. Al darles la información necesaria, se volvió confuso. Casi tartamudeaba. Y apenas si pudo responder a las preguntas que le hacían. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. ¿De verdad aquella camarera que se llamaba Valeria era ella? No podía ser. ¡Qué señora tan hermosa! ¡Cuánta belleza! Y su marido se veía que tenía dinero. Y el niño tan guapo. Incluso se parecía a él. Y allí recordó que estaba embarazada. A través de sus pensamientos, le llegó la voz de Diego. Oiga, señor, ¿me está escuchando o no? Llevo ya un rato diciéndole a dónde nos gustaría viajar. Pero bueno, creo que será mejor que nos vayamos a otra agencia. No estoy nada satisfecho con su servicio. Pero Adrián pareció no oírlo. Suspiró y dijo con decisión: Valeria, no me reconoces. Soy yo, Adrián. Dime, es mi hijo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Diego levantó las cejas y respondió mostrándose firme. Es mi hijo. ¿Alguna pregunta más? Está usted como una cabra. Venga, Valeria. ¿Nos vamos de aquí? Valeria le respondió pacíficamente. No te enfades, cariño. Cualquiera puede equivocarse. Diego tomó a su hijo en brazos, le dio la mano a su mujer, y abandonaron la agencia. El gerente tardó mucho rato en calmarse. Se reprochó haber perdido a una mujer así. Después de todo, hacía mucho tiempo que Claudia le había dejado. Su trayecto laboral tampoco era uno de éxito. Y aún seguía viviendo con sus padres. Su único entretenimiento eran la cerveza y el fútbol los fines de semana. Esa era su vida. Y al ver a Valeria de repente, se sintió tan molesto que se enfadó consigo mismo, porque ahora su hijo llamaba papá a otro hombre y quería a esa persona, mientras que a él que le quedaba, no habría muchas mujeres dispuestas a casarse con un simple gerente, sin casa propia, ni perspectivas. Valeria fue quizá la única quien una vez le quiso con sinceridad y devoción. Pudiera volver atrás el tiempo. No la habría dejado marchar. Valeria y Diego se fueron de vacaciones. Los tres se pusieron morenos de tanto sol. Se bañaron en el mar
y volvieron a casa felices y satisfechos. Y un mes después, les esperaba otra sorpresa. Valeria supo que estaba embarazada. Diego le dio un abrazo y un beso, y se puso a darle vueltas por la habitación, más contento que un niño. Valeria pensó entonces: si alguien me hubiera dicho que me iba a encontrar con un vagabundo en el camino, y me iba a casar con él, e incluso daría a luz a su hijo, no me lo habría creído de ninguna manera. Y ahora soy la persona más feliz del mundo. ¿Qué cosas tiene el destino? Valeria decidió arreglar la vida personal de su mejor amiga, y la presentó al amigo y socio de Diego, Javier. E hizo bien. Acabaron teniendo un romance apasionante. Y pronto, Lucía también quedó embarazada. A partir de entonces, las dos amigas solo hablaban que de sus embarazos, iban juntas a ver a la matrona, y se estaban preparando para tener a sus bebés. Ambas familias a menudo se llamaban para salir a dar una vuelta. Les gustaba jugar al voleibol, y simplemente relajarse y divertirse, y se divertían juntos. Ser amado vale más que ser rico, porque ser amado significa ser feliz. Todo el mundo conoce esta simple verdad. Pero no todos tienen oportunidad de amar y ser amados en su vida. Y nuestros protagonistas de hoy sí que lo lograron.